Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Educación Inicial, Modelos y Buenas Prácticas Educativas para la Igualdad y la Diversidad, Magíster Lorena Fernández. Integrantes: Stalin Arias, Susana Rey Sancho y Karen Quijije. Discapacidad auditiva. Definición. La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica o fisiológica del sistema auditivo de uno o ambos oídos. Sosa, Vicente, López y Salguero, 2016. Tipos. La discapacidad auditiva se divide en dos deficiencias sensoriales: hipoacusia, disminución de la audición que se presenta en diversos grados; sordera, ausencia total de la capacidad auditiva. Clasificación según el grado de pérdida auditiva. Tomamos como referencia la pérdida auditiva o umbral de nivel de audición HTL, medida en decibelios dB, en leve de 20 a 40 dB, que es la dificultad para percibir sonidos débiles o lejanos, aún más en lugares estruendosos. Sin embargo, podrán adquirir el habla de forma espontánea. En estos casos es recomendable el uso de audífonos. Moderado, de 40 a 70 dB. Dificultad para percibir sonidos de su entorno. Necesitan mayor intensidad en la voz y estar cerca de las fuentes sonoras. Además, presenta inconvenientes en el lenguaje, tales como empobrecimiento del vocabulario, problemas en la estructuración de frases, lo cual produce dificultades en la comunicación y por ende en la interacción, sobre todo en la verbal. Severa, 70-90 dB. Percepción única de ruidos y voces fuertes. Además, se les dificulta escuchar los sonidos consonánticos, por lo que muestran un vocabulario pobre y carencia de ritmo al hablar, haciendo necesario el apoyo de un especialista para la adquisición del lenguaje. Profunda mayor a 90 dB. Percepción del sonido casi nula y requiere rehabilitación adecuada, ya que sin intervención especializada los niños o niñas que lo padecen no hablarán. Clasificación según el momento de aparición. Hipoacusia prelocutiva. La pérdida auditiva está presente al nacer el bebé o aparece con anterioridad a la adquisición del lenguaje, y por tanto el niño o niña es incapaz de aprender o hablar en el caso de sordera grave o profunda. Hipoacusia poslocutiva. La pérdida auditiva aparece con posterioridad a la adquisición del lenguaje, produciéndose de manera progresiva alteraciones fonéticas y prosódicas, así como alteraciones de la voz. En este caso, normalmente se incluye a las personas que adquieren un déficit en el sentido del oído después de los 6 años. Características. Características físicas. Restricciones para la utilización del lenguaje oral como medio exclusivo de comunicación. Apoyo visual y lectura labiofacial para la comprensión del lenguaje oral. Escasos reflejos como el parpadeo o la agitación ante estímulos auditivos intensos e inesperados. Dificultades para tomar apuntes. Dificultad para la adquisición de la técnica de desplazamiento debido a que arrastran los pies al andar por no oír sus pasos. Problemas para ejecutar actividades de ritmo y danza por la falta de interacción sensorial de estímulos sonoros. Características cognitivas. Actúa de manera impulsiva sin calcular las consecuencias, debido a su dificultad para planificar y reflexionar. Dificultad para seguir instrucciones. Escaso desarrollo de habilidades cognitivas como observación, análisis, orden,
clasificación, razonamiento, entre otros. Ausencia del lenguaje interior dificulta el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Desequilibrio en su estructuración espacio-temporal, dado que su falta de audición no le permite desarrollar adecuadamente su orientación en el espacio y tiempo. Características socioafectivas: desconfianza, egocentrismo y susceptibilidad debido a la poca información y a la falta de dominio del entorno más cercano. Intereses sociales similares a los de los infantes oyentes, pero carecen de habilidades específicas para ello. Deficientes procesos comunicativos de interacción debido a la falta de dominio de un código de comunicación común con los de su entorno. Dificultad para percibir emociones, dado que su canal auditivo se encuentra alterado. Inconvenientes para aceptar la frustración, como consecuencia del bajo control que los agentes externos, familia, profesorado, etc., ejercen sobre su conducta y resultan permisivos, favoreciendo así mismo el egoísmo. Síntomas y signos. A continuación, se presentan algunas señales tomando en cuenta el desarrollo etario. Deficiencia auditiva en bebés. Son demasiado tranquilos. No giran la cabeza hacia sonidos familiares. No emiten vocalizaciones de los adultos. No se asustan ante ruidos fuertes. Oye unos sonidos, pero otros no. No dicen palabras simples al año de vida. Deficiencia auditiva en niños. No se entienden las palabras que emiten. Son excesivamente distraídos. No contestan a preguntas y órdenes sencillas. No prestan atención a cuentos. Padecen alergias, otitis y catarros recurrentes. Dificultad para cantar o tararear. Se aíslan de otros niños. Fundamentos neuropsicológicos. El oído está conformado por tres partes que trabajan en conjunto para poder oír y percibir el sonido: el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído externo está compuesto por el pabellón auricular, oreja, y el conducto auditivo externo. Su función es recoger las ondas sonoras y conducirlas a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. Oído medio. Está integrado por la membrana timpánica, la cadena de huesillos llamados el martillo, el yunque y el estribo, y la trompa de Eustaquio. Su función es transportar las ondas sonoras al oído interno. Dichas ondas chocan con la membrana timpánica haciéndola vibrar, lo que genera que el martillo, yunque y estribo oscilen para transmitir el sonido a través del fluido que contiene los compartimentos de la cóclea. Oído interno. Está formado por la cóclea. Es el órgano del equilibrio y del nervio auditivo. Su función es convertir en señales nerviosas las vibraciones que llegan a la cóclea. En esta parte del oído se encuentra el laberinto óseo y dentro de este encuentran una serie de sacos que se unen por conductos llamados laberintos membranosos, los cuales tienen la función de captar ondas sonoras y transformarlas en señales neuronales para mantener la orientación espacial y el equilibrio estático y dinámico del individuo. Sugerencias pedagógicas en el ámbito educativo. Nos ayudará a conocer el lenguaje de señas para estrechar la relación con los niños y niñas adolescentes
con déficit auditivo. Hablar de una manera clara y natural sin exagerar los gestos en el intento de hacerle entender, ya que esto confundirá al infante. Utilizar gráficos o imágenes visuales para acompañar el lenguaje verbal. Ubicar a los infantes cerca y frente al docente en un lugar donde además tenga acceso a la información visual. Realizar adaptaciones curriculares si el estudiante así lo requiere. Utilizar señales claras para comenzar y finalizar una actividad. Verificar que haya suficiente luz detrás del estudiante para que pueda ver el rostro del docente. Sugerencias pedagógicas en el ámbito familiar. Es importante otorgar oportunidades para la exploración y manipulación de objetos sintiendo vibraciones y texturas, tanto en la casa como en la comunidad. Fomentar posibilidades para que el niño o la niña actúe por sí mismo y aprenda a partir de sus propias acciones. Orientar a los miembros de la familia y comunidad en las formas y medios que pueden utilizar para comunicarse con los niños o niñas con dificultades auditivas. Permitir que el niño y la niña se relacione y juegue con otros niños de su misma edad. Acoger sus emociones, orientar y poner límites a su conducta para que aprenda a relacionarse, manejar la frustración y evitar los peligros y problemas. Aprender el lenguaje de señas, lo cual permitirá la inclusión de los niños y niñas en diferentes actividades y contextos. Facilitar que el niño o la niña con discapacidad auditiva se comunique con sus pares y que ellos se comuniquen con él o ella a través de diferentes formas comunicativas. Lo puede ser el juego. Gracias por su atención. Leo los labios de mis amiguitos. Era una vez un grupo de amiguitos que andaban por el bosque. Ellos siempre jugaban y jugaban sin que nadie los busque. Después de la escuela era su lugar para encontrarse y tener horas de diversión, jugando a buscarse, convertirse en piratas, astronautas espías y superhéroes en su lugar secreto, el bosque. Un día, los niños jugando como siempre, les nació la intriga por investigar y entraron a lo más profundo del bosque, hasta que se perdieron. Los niños quisieron regresar a su escondite secreto, pero no sabían por dónde y 2 de ellos se cayeron en un hueco profundo que estaba oculto por hojas y muchas ramas. Cayeron, pero lo sorprendente era que no estaba oscuro, pues si miraban hacia arriba podían ver el hoyo por donde cayeron. Los 2 niños intentaron salir del hueco, pero todo fue en vano, pues uno de ellos tenía su zapato chueco. Sus amiguitos no querían separarse de ellos porque sabían que estaban perdidos. Al ver que los niños intentaron una y otra vez, sus amiguitos se dieron por vencidos, pues creían que aquellos niños ya habían quedado en el olvido. Sin embargo, Kai, uno de los 2 niños, no dejaba de saltar, pues él quería su escala completar. Y sus amiguitos, sin ninguna esperanza ya, a Kai hacían desanimar. Pero algo no estaba bien. Kai lo intentaba una y otra vez, hasta que en un salto que hizo, se agarró de una rama y el amiguito que seguía abajo le decía: «Sí, Kai, tú podés». Y salió. Kai salió hacia el exterior, ayudando a su otro amiguito. Los amiguitos de Kai se preguntaron por qué no se dio por vencido. Kai les dijo que él era sordo, casi no escuchaba con su oído derecho y que pensaban que lo estaban alentando para salir. Los niños le preguntaron que cómo les entendía y Kai dijo: «Puedo leer sus labios, solo que no hablen muy rápido».
Con la ayuda de Kai y de sus amiguitos, gritaron muy fuerte hasta que un señor que vivía por el bosque los encontró. Kai estuvo por fin con sus amigos, que no le juzgaban y con ellos siempre jugaba. Colorín colorado, este cuento ha acabado.